Bueno, quisiera tomar esta primera presentación durante este año 2019 para desearte felicidades. Y yo quisiera, como un primer tema, hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es importante que nos hagamos esa pregunta porque las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas, han crecido en República Dominicana de una manera impresionante. Y leí una declaración de una organización importante diciendo que hay en el país 18.000 capillas evangélicas. Eso es un número exorbitante. Eso es más que cualquier otra organización social que uno pudiera suponer. ¿Qué es la iglesia? Tengo dudas de que estemos manejando las ideas originales que Jesucristo estableció. Por eso quiero provocarte una reflexión a partir de las escrituras sobre el significado de lo que es la iglesia. Yo comienzo diciendo que la palabra que Jesucristo tomó, eclesia en griego, era una palabra común en su tiempo. Hoy día, iglesia es una palabra de los cristianos, es una palabra que se usa en la iglesia y por la gente de la iglesia, pero en los tiempos de Jesús, iglesia era una asamblea de ciudadanos. Eso es lo que significa en griego iglesia, una asamblea de ciudadanos. Incluso hay un caso en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando un escribano, ante una crisis social por la predicación de Pablo, él dijo: en legítima asamblea esto se puede decidir. La palabra asamblea en griego es iglesia, de modo que iglesia es una asamblea de ciudadanos, es una asamblea civil, ni siquiera una asamblea religiosa. Es una asamblea de ciudadanos para decidir cosas que tienen que ver con los ciudadanos. Yo pienso que ese punto es importante aclararlo, porque en algún momento se nos dijo que iglesia eran los llamados fuera. Eso no puede sostenerse desde el punto de vista lingüístico. La iglesia no son los llamados fuera, son llamados fuera para hacer una asamblea que se reúne para asuntos propios de esos ciudadanos. En segundo lugar, te quiero sugerir que el programa de la iglesia es el reino de los cielos. O sea, la iglesia existe para promover el reino de los cielos. Ahí viene la pregunta inmediatamente: ¿qué es el reino de los cielos? Lo primero es que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. En algún momento se quiso diferenciar reino de los cielos como algo diferente al reino de Dios, pero sencillamente se puede demostrar que Mateo es el que usa la expresión reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan, cuando Mateo habla del reino de los cielos, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. O sea que es exactamente la misma palabra. La idea de que el reino de los cielos tuviera que ver con los judíos y reino de Dios con la iglesia no tiene asidero en una buena lectura de las escrituras. El reino de Dios o reino de los cielos es como Jesús lo describe en el Padre Nuestro, cuando él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el reino de los cielos o el reino de Dios es el momento o el espacio cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si una familia vive conforme a la voluntad de Dios, eso es el reino de Dios. Si una sociedad se organiza conforme a la, eso es el reino de Dios. Entonces, el reino
de Dios, el reino de los cielos, es cuando las cosas se hacen como Dios manda en su palabra. Entonces tenemos que leer bien para asegurar ese sentido. Es importante aclarar también que el reino de Dios o reino de los cielos es presente y es futuro. Eso está muy claro en el Nuevo Testamento. Cuando se refiere al presente, habla de entrar. Nicodemo se le habla de entrar al reino de Dios. Pero cuando se habla del reino futuro, porque es también futuro, el reino de Dios es presente y es futuro, se habla de heredar. ¿Cómo yo podré heredar en el futuro? De modo que el reino de Dios es futuro en la consumación, cuando al final de la historia Jesucristo establezca su reino eterno y permanente. Ese es el reino futuro. Pero hoy día la iglesia está llamada a promover el reino de los cielos a su alrededor, promover que las cosas se hagan como Dios manda en su palabra. Y para eso, para la iglesia hacer eso, representante del reino de los cielos, tiene que ser una comunidad modelo. En el Nuevo Testamento se presenta a la iglesia como una comunidad modelo. Yo quisiera darte esos parámetros para sugerir la iglesia que deberíamos ser hoy. Bien, en primer lugar, la iglesia como un modelo del reino de los cielos, como un sitio donde las cosas se hacen como Dios quiere, debe ser una comunidad de amor. Amor los unos a los otros. Jesucristo dijo en algún momento: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. De modo que una iglesia es una comunidad donde se practique el amor, donde estamos sensibles a las necesidades materiales, emocionales de los demás y donde nos apoyamos los unos a los otros. Una iglesia es además una comunidad que no hace distinción de personas, donde hombres y mujeres se tratan con equidad, donde ricos y pobres, negros y blancos, judíos y gentiles. O sea, la iglesia tiene que ser un espacio de iguales. La iglesia tiene que promover la equidad. En la iglesia no deben haber asientos especiales para gente especial. Cuando hay una comida en la iglesia, no puede haber una comida especial para gente especial en la iglesia. En la iglesia nadie tiene que tener una ropa especial para diferenciarse de los demás, porque la iglesia es básicamente una comunidad de iguales. En la sociedad hay diferencias, pero cuando usted ingresa a la iglesia, usted tiene que tener la actitud de ser igual, de no sentirse superior, sino a un mismo nivel. Cuando hacemos esto, cuando somos una comunidad de amor, cuando somos una comunidad de iguales, estamos reflejando el reino de Dios en la iglesia. Pero también la iglesia tiene que ser una comunidad democrática. Eso significa que se toman decisiones en asamblea. En el Nuevo Testamento, la iglesia elige a sus líderes. Eso de que hay un clero, un concilio que designa, que cambia los pastores, los que dirigen la iglesia, eso se inventó después. O sea, en el Nuevo Testamento lo que hay es que cada iglesia elige a sus dirigentes. Cuando Judas, por ejemplo, salió del equipo apostólico, Pedro reúne a los creyentes después de la resurrección de Cristo, antes de Pentecostés, y les dice: miren, Judas salió, hay que escoger uno. Y Pedro convocó a la multitud de los discípulos, o sea, a toda la iglesia, a toda la asamblea. Y eso se ve en todo el libro de los Hechos. O sea, es en legítima asamblea donde se toman las grandes decisiones de la iglesia. La idea moderna de un clero que traslada pastores como un general traslada militares, no es el modelo del Nuevo Testamento. Además,
la iglesia en el Nuevo Testamento está gobernada por un equipo de pastores. Eso está muy claro, no hay ninguna excepción en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla del gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento, se usan 3 o 4 palabras que significan lo mismo. Se le llama presbíteros, que es lo mismo que anciano. Presbítero es la palabra en griego. Y esos mismos presbíteros eran llamados obispos. Y esos mismos obispos eran llamados pastores. Y es probable que fueron también llamados maestros. Pero todos esos formaban un equipo de personas que tomaban decisiones por consenso. O sea que había un gobierno horizontal, no vertical, como se hizo de moda, especialmente después de Constantino, porque Constantino, en lugar de cristianizar el imperio, romanizó la iglesia y provocó que la iglesia copiara las estructuras del imperio. Entonces, la iglesia es, en resumen, una asamblea, es una asamblea de ciudadanos reunidos para fines propios. La iglesia representa el reino de los cielos. La iglesia tiene que ser una sociedad modelo. Y para ser una sociedad modelo tiene que ser una sociedad de amor, una sociedad de iguales, una sociedad democrática y una sociedad con un liderazgo horizontal. Además, tiene que ser una sociedad para bendecir a la gran sociedad. O sea, la iglesia tiene que ser una bendición para el barrio donde está insertada la iglesia. Si la iglesia actúa de esa manera, es realmente sal y luz del mundo y transforma la sociedad. Por no ser así, es que hemos crecido, pero no transformamos la sociedad. Yo te invito a que en este año 2019 nos comprometamos desde nuestras iglesias a ser como aparece en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y feliz 2019.